supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Hoy es un día de agradecimiento al Señor, un día de resurrección, un día de gozo. Nuestro Cristo no está muerto, está vivo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el mundo entero celebra hoy lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez culmina una Semana Santa, los eventos religiosos, para otros un receso de semana laboral, para otros unas breves vacaciones. Los sitios de peregrinación religiosos estuvieron con alta afluencia, era lo que veíamos allí en algunos noticieros, pero en medio de todo esto pues siempre surgen preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas que yo tengo para el día de hoy es: ¿qué harán con Jesús? ¿Lo recibirán como su Señor y su Salvador? ¿Lo tendrán como un amuleto? ¿Lo buscarán solo en momentos de dificultad para un milagrito? Realmente pues creo que las personas tienen que tomar una decisión por Jesús, y es una decisión que es para salvación o para condenación. Y qué bueno que nosotros podamos elegir al Señor Jesucristo para salvación, porque finalmente Él es el único camino al Padre, es el camino de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino es el nombre precioso, el nombre glorioso, el gran nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el mensaje que el Señor me ha permitido traer el día de hoy y ha colocado en mi corazón tiene una pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y este fue un mensaje que el Señor me permitió dar hace como unos 10 años, en la congregación donde estuvimos apoyando. Fue uno de mis primeros mensajes, allí con mucho temor, ¿cierto? Pero el Señor nos permitió traer este mensaje. Entonces, ¿cómo se titula? ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Con una pregunta. Pero esta pregunta, hubo alguien en la historia bíblica que tuvo que enfrentarse realmente a esta pregunta. Y hoy vamos a dar un paseo por las Escrituras para nosotros realmente encontrar evidencia bíblica. Así que si usted trae su Biblia, puede abrirla allí. Acompáñeme a San Mateo. No a San Mateo Soacha, ¿no? No es que vaya a correr ahorita a una buceta, se vaya para San Mateo, ¿no? Al libro de San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 22. Mateo 27, 22 es la cita principal del día de hoy. Habla allí de que Jesús fue sentenciado a muerte, el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores. Entonces, si ya están allí, vamos a leer. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Cuántos? Todos. Pero una semana antes, en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿qué decían todos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí una semana después ya todos estaban diciendo: sea crucificado. Y Pilato allí con esa pregunta dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Yo creo que el juicio más difícil sobre la historia de este mundo le tocó allí a este hombre Pilato, decidir realmente qué iba a hacer realmente con el Señor Jesucristo. Hoy en día vemos juicios difíciles donde a los jueces les toca algunos casos, qué hacer con esas personas que cometen homicidios, que han matado a sus padres, y son casos que son renombrados, pero realmente Pilato que tenía que tomar una decisión realmente por el Señor Jesucristo. Y el día de hoy pues quiero hacer una pregunta. Fue la misma pregunta que se le hizo a Poncio Pilato, el gobernador romano, hace más de 2000 años. Y aunque la pregunta es digamos, tiene 2000 años, pero es tan actual, tan pertinente como lo es entonces hoy en día. Y la pregunta es: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Alguna vez usted ha hecho esta pregunta? ¿Qué hará con Jesús? La primera vez que me predicaron a mí a Cristo hace más de 20 años, yo tuve que tomar una decisión por Cristo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con este Cristo que me están presentando? Y eso es una pregunta que realmente todos tenemos que enfrentarnos en nuestra vida. ¿Qué haré con Jesús? ¿Lo haré mi Señor? ¿Lo haré mi Salvador suficiente? ¿O simplemente lo voy a tener como un amuleto? O de vez en cuando realmente de pronto tengamos por ahí una necesidad. Pero no, yo creo que la mejor respuesta o la mejor acción que el ser humano puede tomar
es tomar a Jesús y aceptarlo como su único y suficiente Señor y Salvador. Estos días de Semana Santa vimos algunas películas, de las películas que nos muestran allí en Semana Santa, y unas historias realmente conmovedoras. Una de esas historias que más me conmueve, aparte de las de Jesús, es la vida de José. Una historia realmente muy bonita. Yo creo que en los próximos días vamos a volver a estudiarla. La estudiamos hace un par de meses, pero de pronto vamos a volverla a ver. Entonces, continuando con nuestra enseñanza del día de hoy, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es la pregunta, es una pregunta personal, pero usted como Pilato deberá contestarla, deberá enfrentarse a esta pregunta. Y no estamos hablando de cualquier personalidad o de una denominación, estamos hablando de uno que declaró ser el unigénito Hijo de Dios. Y esta pregunta, aunque fue hace 2000 años, hoy, el día de hoy, está ante nuestros ojos. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Continuemos. Entonces, antes de que termine de escuchar este mensaje, y si usted aún en su vida no ha respondido a esta pregunta, realmente usted tendrá que enfrentarse realmente así como le tocó a Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y Pilato tenía que hacer algo con Jesús. Él se enfrentaba con el inevitable, ineludible Jesucristo, y usted también. Tenía que aceptarlo o rechazarlo, pero conocemos la historia que lo que hizo Pilato, que fue rechazar allí al Mesías, al Señor Jesucristo. La Biblia también nos dice que Pilato no tomó la decisión de crucificar a Jesús. Él no tomó tal decisión sin antes haber recibido advertencias. ¿Sabía usted que hubo voces que le hablaron a Pilato allí acerca de Jesús? Y la primera voz que le habló allí a Pilato fue la voz de la razón. Pilato sabía que era por envidia que realmente estaban entregando allí al Señor Jesucristo. Entonces la voz de la razón a veces como que actúa en nosotros, ¿no? Cuando nos predicaban a Cristo, lo primero fue la voz de la razón. Oiga, como que tiene razón esta persona que me está predicando este evangelio. Yo recuerdo tanto, y vuelvo les digo, hace más de 22 años me predicaban el evangelio, un amigo que aún sigue siendo mi amigo, y a mí no se me olvidan las palabras que me hablaba ese hombre allí por varios días, que estuvo instigándome allí con el evangelio, hablándome de Jesús. Y la voz de la razón me decía, sí, este hombre tiene razón, su Biblia tiene razón, pero la voz de la razón también me decía, pero yo estoy muy joven para ir a una iglesia, para meterme allí en una congregación, esperemos a ver. Pero ya había algo que era la voz de la razón o la voz de la conciencia, pues eso mismo le estaba realmente pasando a Pilato según la narración bíblica. Él sabía que realmente algo especial tenía realmente este hombre. Además, Pilato no era ningún tonto, pues no se llega a ser ningún tonto para ser el gobernador realmente allí de Egipto. Entonces realmente Pilato sabía que esto era un espectáculo absurdo que se tejía allí alrededor del Señor Jesucristo. Además de la voz de la razón que le habló a Pilato, también no solamente le habló a Pilato, sino también le habló la voz de su esposa, que ya vamos a verlo. Y cuando las esposas hablan, realmente sabemos que tienen muchísima razón. Pero antes de eso, vamos a encontrar que Pilato fue el gobernador que manejó judicialmente el caso de Jesús. En Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ¿cómo dijo? Ningún delito hallo en este hombre. En Lucas 23, del 14 al 15, por segunda vez, dice Pilato, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le están acusando. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y por tercera vez, en Lucas 23, 22, él les dijo por tercera vez, ningún delito digno de muerte he hallado en él. O sea que la voz de la conciencia, la voz de la razón le estaba diciendo realmente allí a Pilato que realmente Jesús era completamente inocente. Él no encontraba ningún delito en él. Pedro lo negó 3 veces, pero este hombre por tercera vez habló allí y no encontró ningún delito realmente allí en el Señor Jesús. O sea que su conciencia estaba resonando a través de él. Pero sabía que una voz mayor que le habló a Pilato, y fue la voz de Dios. Pilato estaba cara a cara frente al Señor Jesucristo. Estaba frente a Dios mismo. Aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y tal vez Jesús le estaba dando allí explicaciones, pero era hablándole la verdad allí a Pilato.
Imagínense nomás este panorama donde el Señor Jesucristo, en la actualidad nosotros hubiéramos tenido el privilegio de hablar cara a cara con el Señor Jesucristo. Esas palabras de poder, esas palabras maravillosas. Pero aún la Biblia nos dice que aunque aún muchos estaban escuchando las palabras de Jesús, muchos también estaban realmente allí rechazando y cuestionando realmente al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es la palabra que bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Por eso Jesús es el verbo hecho carne. Cuando nosotros vamos a la Escritura, es el Señor Jesucristo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, hablando realmente en el Espíritu. Por eso es una palabra que es de vida, que es de verdad, que nos llena, que nos transforma. No es la palabra de un predicador, no es la palabra de un maestro bíblico, no es la palabra de una iglesia, de una denominación, sino realmente la palabra de Dios. Por eso se llama la palabra de Dios, la Biblia. Si alguno dice, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, quisiera escuchar la voz de Dios, pues lea la palabra de Dios. Es que a mí Dios no me habla. No, a mí sí Dios me habla. Todos los días cuando abro la Biblia, ahí está el Señor hablándonos continuamente. Pero hay algunos como Gedeón, quieren señales. Dios, háblame. Y jamás abren la Biblia. Y ni siquiera tienen la Biblia. Entonces la única forma que Dios nos puede hablar es realmente a través de la palabra de Dios. Por eso la importancia, por eso nosotros recalcamos en que cada uno tenga su propia Biblia, que la escudriñe, que viva realmente la vida de Dios, una vida de oración, una vida de obediencia. Saque tiempo para leer las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Ahí está la clave, ahí está realmente la solución del mundo. Si el mundo dejara más de las cosas del mundo, más de la fama, del dinero, de las cosas del mundo y volviera su mirada por un momento a la Biblia, tendríamos un mundo muchísimo mejor. Pero se ha hecho lo contrario, se ha sacado a Dios de sus corazones, la Biblia se ha sacado, la Biblia es fuertemente atacada. La gente no quiere nada realmente que ver con Dios. Y en especial esta generación que se está creando es una generación que es mala y perversa. Vemos la violencia, vemos la maldad, vemos cómo está el mundo envuelto realmente en maldad. ¿Por qué? Porque han dejado realmente de lado a Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema, encontramos que aparte de que la voz de la razón, la voz de la conciencia habló a Pilato, la voz de Dios, también la voz de la esposa de Pilato habló allí a Pilato. En Mateo 27:19 dice, y estando él, hablando de Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, oiga, cuando la mujer le manda a decir a uno como que tiene que tener cuidado. ¿No les ha pasado? Oiga, su esposa le mandó a decir que haga tal cosa, o su esposa le dice que no se le vaya a olvidar el mandado, entonces uno como que ya está advertido. Pues esta mujer hizo lo mismo, dice que su mujer le mandó a decir, no tengas que ver nada con ese justo. ¿Cómo lo llamó? Justo. Imagínense, una mujer tal vez impía, pero sabía en su corazón que este hombre era justo. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero ¿qué hizo Pilato? Que hizo caso omiso allí a la voz de su esposa. Hizo caso omiso a la voz de Dios, porque era Jesucristo mismo quien le estaba allí hablando a Pilato, y ahora la mujer de Pilato le estaba allí hablando. No tengas que ver nada con ese justo. Pero Pilato tal vez desechó todas estas advertencias. Y es lo peor que nos puede pasar cuando nosotros desechamos las advertencias de Dios. Cuando Dios nos habla en nuestro corazón, tengamos mucho cuidado. Cuando Dios nos advierte por medio de su palabra, pues tengamos nosotros mucho cuidado. Así que Pilato tuvo la oportunidad de entregar al Señor Jesucristo como tú y yo la hemos tenido. Y gracias al Señor, gracias a su compasión, a su misericordia, nosotros hemos oído la voz de Dios. Y gracias al Señor nosotros estamos haciendo lo contrario a Pilato. Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Nosotros sí sabemos qué hacer con el Señor Jesucristo. Hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, vivir para Él, y realmente Dios ha cambiado nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. O sea que todos tenemos la oportunidad de ser salvos, porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, inclusive siendo pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Ese gran amor es la expresión más grande de amor que hemos podido contemplar. Es realmente Dios entregando allí a su Hijo unigénito por amor de todos nosotros. Este es uno de los versículos más preciosos también que hay allí en el libro de Romanos, donde realmente habla de que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Buenas noticias. Noticias del cielo, noticias celestiales, el perdón de Dios. Entonces hubo voces que le confrontaron allí a Pilato. Para él era muy difícil entregar su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente él tenía un cargo público, realmente tenía la opinión pública, la posición. La Biblia nos dice que Pilato permitió que Jesucristo fuera crucificado porque él quería mantener su posición, quería mantener allí contenta realmente allí a la multitud. Tal vez para prevenir un alboroto, Pilato finalmente terminó diciendo: crucifíquenlo. ¿Lo entiende? Fue la opinión pública la que estaba empujando allí a Pilato, allí en un molde. Algunos de ustedes, o yo espero que ninguno de ustedes, sino personas que de pronto nos estén viendo, tienen temor de entregar su corazón al Señor. Porque tal vez van a pensar, van a ser el hazmerreír de su trabajo, tal vez van a ser desechados por el mundo, tal vez ya no encajarán más en un grupo social. Lo mismo le pasó a Pilato, la posición. Pilato estaba en una posición bastante alta, allí jerárquicamente, realmente, pero Pilato tenía que decidir por su cargo, por su posición, o decidir por Jesús. Qué difícil decisión. Y es donde nosotros encontramos que nosotros nos encontramos enfrentados al mundo. Nosotros tenemos que morir realmente a nuestra vieja naturaleza, al mundo, porque aunque estamos en el mundo, realmente no somos del mundo. Estos días trataba de explicarle a alguien de la congregación que no ha vuelto, le decía: bueno, tú tienes que tomar una decisión realmente por Jesús, una decisión radical por Cristo, o decidir por el mundo o decidir realmente por Cristo, pero no podemos estar aquí ni allá, porque la Biblia habla de que los tibios el Señor los vomita de su boca. O estamos con Cristo o realmente o somos enemigos de Cristo, pero no podemos pretender como cristianos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Entonces esto también es un mensaje en esta mañana allí de exhortación. Entonces Pilato está en una posición muy alta, él gobernaba al pueblo, pero el egocentrismo, la soberbia, tal vez la vanagloria estaban gobernando allí a Pilato. Juan 19, capítulo 19 del 10 al 12, mire lo que dijo Pilato. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Esto le estaba diciendo Pilato allí al Señor Jesucristo. Tal vez Pilato le estaba diciendo a Jesús: ¿tú no sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo esa autoridad? La autoridad que me ha sido dada de gobernar aquí este pueblo romano, y tengo autoridad para decir qué puedo hacer contigo. Pero si miramos al siguiente versículo, mire lo que le dijo Jesús. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Una palabra bastante dura. Yo creo que Pilato, cada palabra que hablaba con Jesús, estaba esperando a Jesús que le respondía. Porque cuando Jesús hablaba eran palabras de sabiduría. Era la palabra realmente viva. Era la verdad. Y a veces la verdad choca. ¿Sabe por qué Jesús fue crucificado y entregado? Por hablar la verdad del Evangelio. Cuando tú y yo como predicadores hablamos la verdad del Evangelio, muchos van a venir a querernos quitar la cabeza. Porque no pueden soportar la verdad. También hace 8 días, yo utilizo las anécdotas, lo que me pasa. Hace 8 días terminamos la reunión, se acercó un hombre que vino a un par de reuniones acá y vino a exhortarme. Y me dijo: es que usted tiene que hablar la verdad. Y le dije: claro, hermano, aquí hablamos la verdad. Le dije: de hecho, las 3 o 4 reuniones que estuviste, hablamos la verdad del Evangelio. Y él a tratar de confrontarme tal vez con sus argumentos, porque no era con argumentos bíblicos, me dijo: no, ustedes tienen que hablar realmente la verdad. Y ya se salió del tema, me habló de que las mujeres no debían usar pantalón y bueno, metiéndose con cosas allá de la ley. Entonces yo, pues, por tratar como de cerrar esa conversación, le dije: bueno, pues si tú te basas en la ley. Entonces le pregunté: ¿tú eres circuncidado? Y él me dijo: no. Le dije: pues yo tampoco. Entonces le dije: tú y yo estamos también infringiendo la ley, porque Santiago 2:10 dice que cualquiera que incumpla un punto de la ley se hace culpable de toda. Y lo evité. Entonces a veces cuando hablamos la verdad del Evangelio, la gente se va a chocar,
Por eso la importancia de perseverar en la verdad, de hablar la verdad del Evangelio. Muchas personas durante estos años que hemos estado en este lugar han venido a este lugar y cuando los confrontamos con la verdad, a veces se van, prefieren irse. Porque dicen, no, este pastor habla muy duro, este pastor habla muy fuerte, me está confrontando, tal vez está hablando de mí, pero realmente ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio tiene que romper realmente nuestro espíritu, partirnos, porque es lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. Entonces, cuando el Evangelio lo escuchamos, el Evangelio nos confronta acerca de nuestro pecado, acerca de nuestras transgresiones, acerca de lo que estamos haciendo mal. Y es ahí donde nosotros nos conocemos si realmente somos nacidos de nuevo. Cuando somos nacidos de nuevo, pues simplemente estamos en un camino, en un proceso, donde estamos siendo formados por el Evangelio, estamos siendo formados por el Señor Jesucristo. Pero hay muchos que se van, dicen, no, esto no es para mí. Por eso les gusta ese evangelio blandengue, cuando les hablan de prosperidad, de materialismo. Ahí sí dicen, ay, esta iglesia, es que aquí me siento bien. Claro, ¿cómo no se va a sentir bien si le están hablando al oído cosas bonitas? Y ahí sí participan y la iglesia es completamente llena. Pero a veces nosotros luchamos para que las personas vengan a un discipulado. 2, 3 personas en un discipulado. Bueno, nosotros perseveramos en fe y bienaventurados los que escuchamos. Pero realmente es triste a veces ver esa posición. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Siguiente versículo, Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. A causa de la respuesta de Jesús, dijo, no, ya había visto que en 3 ocasiones dijo, ningún delito encontrado contra este hombre. Entonces Pilato procuraba realmente soltarlo, dejarlo completamente ir. Pero los judíos, imagínense, él estaba siendo allí realmente confrontado. Los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, amigo del mundo. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato realmente estaba en una encrucijada, porque si él decidía por Jesús, posiblemente él era el que iba a ser allí muerto. Tal vez por oposición, tal vez por rechazar allí al César. Entonces realmente Pilato tomó la decisión por el mundo y no por el Señor Jesucristo. La pregunta en esta mañana, otra pregunta sería, ¿quién o quién está gobernando tu vida? Y la mejor respuesta ojalá sea que sea nuestro Señor. Por eso la palabra Señor significa tú eres el dueño realmente de mi vida. También quiero mencionar 2 personajes bíblicos que tuvieron que ver con Jesús y también tenían una posición bastante alta y tuvieron que decidir por el Señor Jesucristo. Uno de ellos es Jairo, el principal de la sinagoga. Esto está en Lucas capítulo 8 del 41 al 42. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era ¿qué? Era principal de la sinagoga, o sea, también tenía un puesto bastante alto allí en ese tiempo. Dice, ¿y qué hizo? Y postrándose a los pies de Jesús. Este hizo todo lo contrario de Pilato. Este se postró. Jesús le tocó tal vez estar allí delante de Pilato, pero aquí Jairo se estaba postrando a los pies de Jesús. No hay nada más maravilloso cuando nosotros nos postramos delante de Jesús. ¿Y sabe qué significa postrarse? Significa reconocer, humillarnos ante la presencia de Dios. Y eso estaba haciendo este hombre Jairo. Y dice que le rogaba que entrase en su casa. Qué bonito es rogarle a Jesús que venga a nuestra casa, ¿no? Señor, ven y habita con nosotros. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Su única hija, la hija de Jairo. Y Jairo dejó su posición, pero él simplemente buscó a Jesús porque sabía que Jesús era el camino, que lo que se hablaba de Jesús era realmente la verdad. Por eso él se postró, no se estaba postrando ante ninguna persona común y corriente, sino ante el Hijo unigénito de Dios. Y se postró a Jesús pidiéndole compasión y misericordia. Y ustedes ya conocen la historia de lo que realmente pasó allí con la hija de Jairo. Y hay otro personaje que también tenía un alto cargo allí en ese tiempo, y es Zaqueo. Lucas 19, siguiente versículo, del 5 a 6, dice, pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dijo, ¿qué haré de Jesús? Déjeme pensarlo. Dice que entonces él descendió a prisa.
Rápidamente se fue y le recibió gozoso. Yo creo que esto es la característica de un genuino creyente, que viene a prisa, que viene gozoso a la iglesia, que se apresura a venir al discipulado, venir a la reunión, ir tal vez a un evangelismo. Eso es un verdadero creyente. Pero tal vez imagínense Saqueo, bueno, Señor, es que tengo que ir a recaudar los impuestos, déjame pensarlo, voy a atender mis asuntos, dame una hora y yo de pronto como que voy a llegar allá. No, dice que él entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. Pero hoy el mundo está lleno de argumentos. Y es lo que dice 2 Corintios 10:5, dice que nosotros tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Invitamos a una persona a Cristo, a la Biblia, y tienen argumentos. No, yo no soy fanático. Y si le hiciéramos una pregunta a una persona que estuvo en estas procesiones estos días y le habláramos de Cristo, ¿qué nos dirían? Yo no voy a cambiar de religión, yo no soy fanático. A ver, pero si está celebrando la Semana Santa, si está hablando de Cristo, de su muerte, su crucifixión, su resurrección, y te estoy hablando de Cristo con la palabra, entonces ellos ya nos creen fanáticos. Ahí es donde vemos que ellos realmente lo que tienen es una religión, porque no se han querido acercar a Jesús de todo su corazón. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con el unigénito Hijo de Dios. Entonces hemos visto hasta aquí 3 personajes. Hemos visto allí a Pilato, que tuvo que tomar una decisión por Jesús. Hemos visto a Jairo, el principal de la sinagoga, la esposa allí de Pilato, y también acabamos de ver allí a Saqueo. Sigamos, Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces aquí encontramos otro personaje, Herodes, el tetrarca. ¿Qué fue lo que hizo con el Señor Jesús? Que lo menospreció. Y hoy en día muchos menosprecian el evangelio del Señor Jesucristo. A mí no me hable de eso, es que no tengo tiempo. Pero si fuéramos a hablar de otros temas, ahí sí sacan toda la tarde para hablar realmente cosas y vanagloria del mundo. Pero menospreciaron allí al Señor Jesucristo. Fue menospreciado, fue rechazado. Pero lo triste es que hoy en día muchos rechazan a Jesús. Que el Señor guarde nuestros corazones, nuestras vidas de llegar a rechazar a Jesús. Lucas 23:12. Continuando con nuestra enseñanza del día de hoy, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes estaban enemistados entre sí. Imagínense lo que hace aún el poder de Dios, que estos dos grandes gobernantes, allí Pilato y Herodes, dice que antes no se hablaban, eran enemigos, pero por causa del vituperio, por causa de lo que estaba pasando con Cristo, entonces ahora sí se volvieron amiguis, se volvieron amigos inseparables. Mucho cuidado. Mateo 27:24, continuemos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Se lavó las manos, de ahí viene cuando escuchamos que dice, se lavó las manos, pues fue lo que hizo realmente allí Poncio Pilato. Ahora bien, es cierto que Pilato no escupió el rostro de Jesús, es cierto que no fueron las manos de Pilato que desgarraron allí la barba del Señor Jesús de su cara. Es cierto que Pilato no sostuvo realmente la vara con la que golpearon allí al Señor Jesucristo y desfiguraron el rostro de Jesús. También es cierto que Pilato no sostuvo el martillo que clavó esos duros clavos en las temblorosas manos del Señor Jesucristo. Pero sabemos que Pilato tomó una decisión. Fue el autor, como decimos, el autor intelectual, aunque no haya sido el autor material, fue el autor material realmente de esta mala decisión. Así que la eternidad nos mostrará que la decisión de no decidir por el Señor Jesucristo fue la peor decisión de todas. Imagínense que un día, así como el Señor Jesucristo estuvo frente a Pilato, un día se van a voltear los papeles y estará Pilato allí, enfrente allí al juicio del trono blanco, enfrentándose allí a la corte celestial. Y tal vez que era Pilato otra vez lavándose las manos, Señor, yo no lo sabía, no sabía que era realmente inocente, yo no fui, fueron los otros los que clavaron esos clavos allí en tus manos. Pero realmente no habrá realmente excusa.
Así que hoy quiero hacer algo muy respetuosamente en este mensaje y lo hago con reverencia y con temor a Dios y le pido que esté atento. Vamos a recrear un juicio. Hubiera querido traer unas sillas acá y esto, pero vamos a recrear un juicio allí al Señor Jesucristo. Regálame la siguiente imagen. Gracias, un juicio. Allí está el juez, están allí el fiscal. Y vamos a tratar de nosotros de recrear un juicio allí al Señor Jesucristo para ver si realmente Él fue culpable o Él fue inocente. Así que vamos a citar a este coro, la congregación como jurado. Vamos a poner a Jesucristo en la silla de los acusados y vamos a oír la evidencia bíblica y les pediré que escuchen atentamente el testimonio que darán de Jesucristo. Y la pregunta que le vamos a hacer aquí a estas personas es ¿qué piensan acerca de Jesús llamado el Cristo? Así que vamos a llamar a algunos testigos. Primero quiero llamar a un hombre llamado Juan el Bautista, o el precursor, un hombre del desierto. Juan el Bautista, si lo tuviéramos enfrente le diríamos: usted fue pariente sanguíneo del Señor Jesucristo, usted de cierta forma caminó con Él. Quiero hacer una pregunta a Juan el Bautista: ¿qué pensáis acerca de Cristo? Y mire lo que responde bíblicamente Juan el Bautista allí en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía con él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la respuesta allí de Juan el Bautista. Podríamos decirle a Juan: bueno, muchas gracias por su testimonio, puede tomar asiento. Ahora ya llamemos aquí, me gustaría llamar al apóstol Juan. ¿Recuerdan el apóstol Juan, ese discípulo amado? Juan, usted es un pensador profundo, usted fue amigo del Señor Jesucristo, pasó 3 años en su presencia. ¿Qué piensa acerca de Cristo? Y yo quiero que usted escuche lo que dice allí el apóstol Juan al mirar a Jesús a los ojos y declarar allí en Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos nosotros su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apóstol Juan, agradecemos su testimonio, puede tomar asiento. Vamos a buscar allí más testigos que testifiquen aquí contra Jesús. Simón Pedro, usted fue amigo del Señor Jesucristo, fue cercano a Jesús, pero usted lo negó 3 veces. Cuente a esta corte qué piensa acerca de Cristo. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: Señor, mirando a los ojos, mirándolo allí al Señor Jesucristo a sus propios ojos, le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estamos hablando de Pedro, el que lo negó 3 veces, pero él mismo dijo allí que a quién iremos si solo él tiene palabras de vida eterna. Qué grande exclamación allí a pesar de este hombre. A pesar de que lo haya negado 3 veces, él realmente reconoció que las palabras de Jesús eran palabras de vida eterna. Tal vez nosotros como cristianos, como creyentes, a veces de pronto nos hemos equivocado en nuestra vida cristiana. Tal vez hemos tomado malas decisiones, pero nosotros estamos firmes en creer y pensar que las palabras del Señor son esas palabras de vida eterna, esas palabras que nos transforman, que nos cambian, realmente que nos llenan. Vamos a continuar. Ahora voy a hacer algo que nunca se ha hecho en un juicio terrenal. Vamos a llamar a un ángel para que testifique acerca del Señor Jesucristo. Y si estuviera el ángel acá, le pediríamos: ángel, con reverencia le pedimos que testifique ante esta corte qué pensáis de Jesús llamado al Cristo. Y mire lo que responde el ángel en Lucas 2:11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué tremenda respuesta, no de un ángel, sino de un ángel realmente allí del cielo. Claro que si le preguntáramos a un ángel, también posiblemente nos respondería lo mismo. Y le diríamos al ángel: muchas gracias por su testimonio, puede regresar realmente allí a su lugar. Pero realmente alguien allí en ese jurado diría: bueno, pues ha sido muy fácil, pues todos los que han traído, pues son sus amigos, pues han dado buen testimonio. Bueno, pues realmente oigamos realmente bíblicamente el lado opuesto. Escuchemos el testimonio de los que querían realmente crucificarlo y demandaron su sangre. Llamemos o escuchemos realmente el testimonio de los fariseos. ¿Les parece? Fariseos, ustedes lo odiaban. No, ustedes no son fariseos, ¿no? Y querían crucificarlo. ¿Por qué? Miren lo que dijeron los fariseos en Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come.
en medio de todos los fariseos, sabían que Jesús era compasivo y realmente que Jesús era misericordioso. Podíamos decirle a los fariseos: muchas gracias, hasta luego, sigan su camino. Pero ahora escuchemos realmente el testimonio de Judas. Realmente sabemos que Judas lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Y le diríamos tal vez a Judas: Judas, salga del infierno y diga la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal. ¿Qué piensa acerca de Cristo? Y escuchemos lo que Judas respondió a través de la palabra. Mateo 27:4, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Este fue el testimonio de aquel que lo vendió por 30 monedas de plata, que caminó con Jesús, pero que nunca se convirtió. Por eso el venir a una iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es la fe en el Señor Jesucristo, una fe que perdura, una fe que persevera. No venir a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia que son simpatizantes, que les gusta la alabanza, que les gusta de pronto la predicación, que les gusta de pronto la estructura, pero realmente eso no los va a hacer completamente salvos. La salvación es realmente por aceptar, por confesar lo que dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa. O sea que nosotros ahora, como cristianos, como creyentes, lo que hacemos continuamente es hacer una confesión pública de fe. Cuando está el hermano Jaime aquí enseñando, está haciendo una confesión pública de fe. Cuando tenemos el privilegio de predicar, hermano Gilbert, estamos haciendo una confesión pública de fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Judas realmente sabía que había entregado allí sangre inocente. Pero también en esta corte vamos a llamar a uno de los soldados romanos, un centurión, y le preguntaríamos al centurión, o le diríamos: usted lo vio morir, usted lo clavó a esa cruz infernal, usted clavó una lanza en su costado, ¿qué nos diría acerca de Cristo? Y en Marcos 15:39 está la respuesta. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Reconoció ahí en esa cruz que ese hombre que había crucificado, que había golpeado, que había clavado una lanza en su costado, realmente era el Hijo de Dios. Posiblemente este centurión se haya convertido al cristianismo, así como la esposa de Pilato. Algunos historiadores dicen que esta mujer posiblemente se convirtió tiempo después al cristianismo. Posiblemente Barrabás, que también fue intercambiado allí por el Señor Jesús, posiblemente también se haya vuelto al cristianismo, porque fueron personas que Jesús salvó, que Jesús fue a ellos, que Jesús extendió su compasión, su misericordia. Cuando Jesús fue expuesto allí con Barrabás y la gente decidió por Barrabás, Jesús no condenó allí a Barrabás. Hubiera podido decir: verdaderamente este es un ladrón, es un homicida, pero realmente yo creo que Jesús, con su sola mirada, se compadeció de amor y misericordia, porque Jesús vino fue ciertísimamente a morir por los pecadores, a mostrar su amor, su compasión, su misericordia. Cuando lo golpeaban, cuando lo escupían, Jesús no profería maldición allí alguna o amenaza alguna, sino mostraba completamente era su amor y su compasión para con nosotros. Ese es Jesús, ese es el unigénito Hijo de Dios. Ese Jesús es el que nosotros actualmente seguimos. Y gracias al Señor por su palabra, gracias por su sacrificio, gracias porque realmente nos ha dejado un manual de conducta, la Biblia, la palabra de Dios, 66 libros completicos, que no le faltó absolutamente nada para nosotros conocer realmente la vida del Señor Jesucristo, para conocer todo lo que se teje alrededor del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas, por los salmos, por los proverbios, entrando allí al Nuevo Testamento, a los 4 evangelios, al libro de los Hechos, a Romanos, a las cartas a Corintios, a Efesios, Gálatas, Filipenses. Toda esa palabra que se tejió allí, más de estos 40 hombres o 40 escritores que realmente nos muestran la vida del Señor Jesucristo, nos muestran el reino de Dios. Ahora nosotros no tenemos excusas. Tal vez muchos en la antigüedad, el día del juicio, van a tener excusas,
Por eso es la palabra que habrá más consideración para Sodoma y Gomorra que no para nosotros. Tú y yo ya no tenemos excusas acerca de Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. O vives o mueres. O eres salvo o eres condenado. Y la Biblia nos habla de la vida eterna, pero también nos habla de la condenación eterna. La Biblia nos habla del cielo, pero también nos habla de las profundidades del infierno. Nos habla realmente acerca del comienzo, pero también nos habla acerca del fin. Y muchos de los personajes bíblicos que hemos mencionado, ellos no tenían toda la verdad hasta el momento. Nosotros ahora tenemos toda la verdad bíblica, todo el recuento bíblico. Yo creo que en medio de tanta maldad que está el mundo, nosotros somos unos privilegiados, porque lo tenemos completico, tenemos la palabra. Por eso mire a la palabra, mire a Jesús. No mire al hombre, no mire al predicador, no mire al hermano, porque algunos dicen, no, pues yo no vuelvo a esa iglesia porque es que a mí el pastor no me gusta cómo habla. Es que el pastor grita mucho, es que el pastor es regañón, o es que el hermano Jaime habla muy suavecito, ¿no? No mire al hombre, mire realmente a Jesús por medio de la palabra. Vivamos la vida realmente de Dios. Continuamos allí, estamos allí recreando, estamos mirando nosotros allí este juicio contra el Señor Jesucristo que estamos tratando de recrear. Lo hacemos con mucha reverencia, con mucho respeto, pero tomando nosotros evidencia bíblica. Hemos llamado varios personajes, ¿cierto? Continuamos, vamos a llamar allí realmente, como llamamos nosotros a un ángel, entonces alguno dirá, bueno, pero llamaron a un ángel, pues los ángeles están allí para orar a Dios, pues también vamos a llamar nosotros a un demonio. ¿Para qué? Para que testifique acerca del Señor Jesucristo. Y si tuviéramos un demonio acá enfrente, que esperamos que no estén, le preguntaríamos, ¿qué pensáis acerca de Cristo? Y mire lo que diría este demonio en Lucas 4:34. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos antes de tiempo? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan, y nosotros a veces ni creemos ni temblamos. Los demonios a veces creen más y saben realmente quién es realmente el Hijo de Dios. Ellos lo conocen, ellos conocen realmente la autoridad en Jesús. Es lo que la Biblia nos narra en el libro de los Hechos, cuando los hijos de un tal Esceva fueron allí realmente a liberar allí un endemoniado. Dice que estos demonios le dieron una paliza allí a estas personas, y ellos dijeron, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Por eso debemos revestirnos de la autoridad del Señor Jesucristo. Ellos conocen la autoridad de un creyente, cuando un creyente lleno realmente del Espíritu Santo. Cuando éramos niños nos asustaban nuestros padres, es que si no te duermes viene el coco y te llevará. Y nosotros, ay, qué susto. Pero ahora nosotros no tenemos temor acerca de eso. A veces las personas, los creyentes, tienen sueños. Esos días le pasó a mi hijita, tuvo un sueño como feo, y bueno, nos lo contó, pero realmente ella lo que hizo fue que se despertó y ella oró. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque tenemos la autoridad que Dios nos ha dado sobre los demonios. ¿Correcto? Llamemos a una persona más, ahora con toda reverencia y con toda humildad. Quiero que estemos en silencio y quietos, porque aún hay un testigo más al que me gustaría llamar, y es al juez principal de la corte de los universos, al que está sentado sobre el asiento de la eternidad. Y si tuviéramos a Dios en este momento enfrente, nos gustaría preguntarle, ¿qué piensas acerca de Jesucristo, el que declaró ser tu Hijo? Y mire lo que dice Mateo 3:17, nos diría el Señor Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La respuesta de Dios. Qué maravilloso realmente este testimonio hemos escuchado realmente acerca del Señor Jesús, de las personas que lo seguían, de sus detractores, de los que lo amaban, de los que lo aborrecían, todos dando allí su respuesta acerca del Señor Jesús. Y si yo te preguntara esta mañana, ¿cuál es tu testimonio acerca de Cristo? ¿Qué harás con Jesús realmente llamado el Cristo? De pronto alguien replique, Padre, pues no queremos ser realmente impertinentes, pero lo clavaron a una cruz. Dijeron que Él era culpable. Padre Celestial, ¿qué responde usted? Y Dios el Padre responde, Jesucristo era culpable. Culpable de amor, culpable de amarnos, culpable de perdonarnos. Ninguna culpa fue encontrada en Él.
Yo creo que tal vez la única culpa que nosotros podríamos decir en nuestra naturaleza es que Él fue culpable de mostrar todo su amor. Y es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera, dice que amó Dios al mundo, dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo por amor. Yo no lo haría. Gilbert tiene 2 preciosos hijos. Y si yo le preguntara a Gilbert, en esta mañana tú entregarías uno de tus hijos por salvar la vida de otra persona, ¿qué me dirías? No. ¿Correcto? Porque es nuestra naturaleza. Pues en la naturaleza divina, Dios sí entregó a su Hijo. Pero la pregunta sería, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? Y no solamente una Semana Santa, no solamente unas fiestas religiosas, sino todos los días de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Haciéndolo nuestro Señor, nuestro Salvador. Si estamos siendo buenos cristianos, si estamos testificando de Cristo, si estamos contándoles a otros las maravillas que dice la palabra del Señor Jesús, pues eso tenemos que hacer. Tenemos que perseverar en la fe. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí en este mundo tendremos aflicciones y tendremos luchas, pero tenemos que perseverar en la fe en el Señor Jesucristo. No es nada fácil, ser creyente no es fácil, por el contrario, somos expuestos a vituperio. A veces el ser pastor no es fácil, el pastor es el que tiene que asumir todos los chicharrones que decimos, hablar con las personas, confrontarlos, pedirles a veces respuestas por qué no regresan a la iglesia, o despedirlos, o darles el ácido, lo que sea, pero siempre nos toca a nosotros. Así que no es fácil realmente ser pastor, pero es un privilegio, es una responsabilidad. Y antes de ser pastor, soy creyente, un creyente genuino. Por eso me tengo que sentar a veces a escuchar, a edificarme, a crecer realmente en el Evangelio. Es maravilloso realmente vivir para el Señor. Lo mejor que me ha pasado, que nos puede pasar en nuestra vida, es aceptar a Jesús como único, como Señor y como suficiente Salvador. No una religión, no abraces una denominación. No digas, yo soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? Bueno, pues de vez en cuando voy para allá a una iglesia. No, que cuando te pregunten que si eres cristiano, puedas responder de todo tu corazón, contundentemente, sí, yo soy cristiano, amo al Señor, leo la palabra de Dios, y que esa oportunidad sea una oportunidad para predicar a Cristo. Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación. Así que levántate, ponte sobre tus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, aunque no lo merecíamos. Por su gracia, por su favor, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser justificados, de ser presentados sin mancha delante del Señor. Y un día, hermano Abelardo, señora Rebequita, se van a acabar realmente esas falencias, se van a acabar esos dolores, porque dice la palabra en Apocalipsis que llegará un momento donde no habrá más llanto, ni enfermedad, ni tristeza, porque las primeras cosas pasarán. ¿Queremos un mundo mejor? Claro que la Biblia nos dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y que estaremos delante del Señor por la eternidad. Tal vez un día tengamos que salir de este cuerpo, tengamos que morir físicamente, pero ahí no termina todo para el creyente. Porque decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso Pablo decía, y no sé qué escoger, si quedarme por causa del Evangelio o partir con Cristo, que es muchísimo, muchísimo mejor. Si el Señor permite, en 8 días vamos a estar viendo un mensaje que se llama A los pies de Jesús. Hoy vimos los personajes que se tuvieron que enfrentar allí a Jesús, pero en 8 días vamos a ver los personajes que bíblicamente se postraron allí al Señor Jesucristo. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por el sacrificio allí en la cruz. Sabemos, Dios, que fue algo monumental, algo que cambió la historia del mundo, que cambió nuestra humanidad, de que tú hubieras enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces nos equivocamos, fallamos, tal vez somos torpes, Señor, pero te queremos pedir que nos perdones, que nos limpies, que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios. Y te pedimos que jamás los borres de allí. Te lo pedimos de todo nuestro corazón. Sálvanos,
Ven y habita en nuestras casas, Señor. Salva a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos que aún se resignan, Señor, a recibirte. Oramos por ellos en esta mañana, Dios, para que ellos puedan venir a la cruz, para que también puedan ser perdonados y limpiados, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu evangelio, tu palabra. Te pedimos que pongas gracia, favor, denuedo, Señor. Que si en algo nos hemos equivocado, Señor, que seas tú por medio de tu palabra y con base bíblica, Señor, guiándonos a tu verdad, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias por cada persona que está en esta mañana en este lugar. Gracias por los hermanos de la iglesia en Cartagena. Gracias, Señor, por cada pastor que verdaderamente predica tu palabra, que tal vez tiene dificultades, que tiene adversidades. Hoy oramos por ellos, Señor, para que tú los fortalezcas, los animes, Señor, porque a veces muchos quisiéramos tirar la toalla, Señor, pero sabemos que eres tú quien nos sostiene con tu mano preciosa, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por lo que tú nos has dado, Señor, porque ya nos has bendecido rica y abundantemente, Señor. Y sabemos que la mayor riqueza del hombre consiste en ti, Señor, en tu palabra, en aceptar tu camino. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. También presentamos una ofrenda, Señor. Tu palabra dice en segunda de Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni con necesidad, porque tú amas al dador alegre. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, Señor, por una ofrenda, Señor, que levantamos. Lo hacemos sin agraviar a ningún hermano, sin manipular tu palabra, tu evangelio. Guarda, Señor, nuestro corazón, sobre toda cosa guardada. Guárdanos, Señor, de cambiar el mensaje, tal vez de transgiversarlo como algunos hacen, Dios. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias. Amén.